Grabar y puedes comenzar, Kevin. Adelante. Vale, gracias, doctor. Dame un segundito. Ok, se ve ahí la presentación, ¿verdad? Sí, Ok. Pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a esta sesión. Mi nombre es Kevin Cepeda y les voy a presentar parte de mi trabajo de tesis, un método computacional para estimar la respuesta somatosensorial típica. Un poquito sobre mí. Pues llevo en el grupo de Neurotex ahí desde el 2018, ya más de 6 años trabajando en el grupo con la doctora Luz María y el doctor David. Obtuve mi grado de ingeniero biomédico en el 2022 y actualmente pues estoy trabajando en obtener mi grado de maestro en ciencias computacionales. Esperamos graduarnos en este diciembre. Más que nada aquí la agenda se las presento. Tiene una estructura bastante convencional: introducción, un poquito de review, los métodos que se usaron, los resultados que obtuvimos, la discusión sobre esos resultados, conclusión y algunos resultados de investigación que tuvimos, como los artículos publicados. Entonces, comenzando aquí por la introducción, más que nada el problema en el que yo me estoy enfocando en mi tesis es que, bueno, el sistema somatosensorial es muy importante, es el que se encarga de percibir todas las sensaciones físicas, tal como el tacto, la temperatura, etcétera, y es un sistema muy importante para todas las personas porque nos permite interactuar con el medio ambiente. Entonces, cuando hay alguna anomalía, pues es difícil de evaluarlo porque hay métodos que carecen de precisión y mucho más cuando hay alguna condición que esté afectando este sistema, tal como el dolor neuropático o algún desorden de procesamiento sensorial. Entonces, de aquí surge esa necesidad para desarrollar mejores métodos cuantitativos que permitan evaluar la funcionalidad del sistema somatosensorial. Entonces, aquí algunos métodos que se usan popularmente, pues son estos de la derecha. Los médicos llegan a utilizar esto para evaluar más que nada el sistema. Pueden ser como rodillos que se llenan con agua con temperatura para evocar como la sensación térmica, la vibración con unos de estos que son para vibrar, con ciertos pinceles o cotonetes para tocar la piel del sujeto e inclusive llegan a usar como sus propias manos para examinar, y también como uno muy popular pues que es a través de la estimulación eléctrica, ¿no? De las bases de datos son específicamente usando actividad, evocando con electricidad, con estimulación eléctrica, y pues realmente son muy pocas las que están estimulando con otras modalidades, por lo que hay pues una gran carencia, ¿no? En toda la parte de bases de datos que aparte tengan actividad cortical y se estimule con otra modalidad. Y pues también hay una carencia, como no hay bases de datos, pues también hay una carencia de algoritmos que describan o clasifiquen estas condiciones. Entonces, en la hipótesis de mi trabajo, pues es que a través del reconocimiento automático de patrones es posible distinguir el tipo y la intensidad de tres modalidades sensoriales que usé en mi tesis y que utilizando solamente la actividad electroencefalográfica. Esto lo vamos a lograr a través del objetivo de investigar pues, la efectividad de usar dispositivos nuevos de estimulación para detectar esta discriminación somatosensorial a través de los algoritmos computacionales, ¿no? Y planteamos tres objetivos específicos: registrar una base de datos donde se esté estimulando con aire, vibración y caricia en intensidades incrementales, y hacer la validación de estos prototipos, bueno, estos bases de datos y los prototipos, y desarrollar un algoritmo que nos permita diferenciar tanto la modalidad como las intensidades que están percibiendo los voluntarios. Entonces aquí un poquito del resumen de lo que es todo mi tesis, toda la base fundamental. Primero les voy a describir un poquito sobre los mecanorreceptores. Son básicamente los transductores que convierten los estímulos físicos en algo que nosotros percibimos. Entonces hay muchos en la piel, se ubican en la piel glaburosa y en la piel vellosa. Eh, en las palmas de las manos, que es la piel glaburosa, encontramos lo que son los receptores de vibración, los de Pacciani, y estos pues se encargan de traducir los estímulos vibratorios en su mayoría a una sensación para nosotros, ¿no? Y en la parte vellosa encontramos principalmente los receptores dentro de los vellitos y pues responden a todo lo que son las deflexiones, ¿no? Y ahí pueden entrar todo lo que es el aire y la caricia. Con respecto a los sistemas de evaluación, aquí puse como una analogía para que tengamos como un ejemplo más popular.
La visión, pues usualmente se evalúa con estos diagramas de afinidad visual, donde te ponen letras y tú vas como tratando de identificar la letra más pequeña hasta un cierto punto. Y pues esa es la forma en la que se evalúa comúnmente la visión. También en la audición, pues se utiliza comúnmente las audiometrías, donde vas escuchando ciertos tonos y vas marcando a qué punto comienzas a escucharlo. Y así es como se evalúan popularmente estos dos sistemas sensoriales. Para el sistema somatosensorial es un poquito más complicado porque no hay como tal tantas herramientas para evaluarlo. Entonces, si hay una, por ejemplo, los filamentos de Van Frey son unos hilitos que están estandarizados y se doblan a una cierta tensión. Entonces, permite que cuando se esté evaluando al sujeto, pues ya tienes una medida estandarizada de cuánta presión se requiere para que el sujeto pueda sentir ese estímulo, ¿no? Y también están todo lo que son los cuestionarios, como por ejemplo el cuestionario de McGill, que es un cuestionario que se evalúa sobre el mismo sujeto lo evalúa, donde indica dónde siente el dolor y qué tanto es ese dolor, ¿no? En una escala del 0 a 10 sigue siendo perceptual y es cualitativo. Y pues todos los que les acabo de escribir en la introducción, que básicamente son pues menos estandarizados y se basan mucho en la percepción del dolor, del doctor, perdón. Aquí una introducción sobre lo que es la actividad cortical y los RPs. Pues es toda la actividad que se registra con electroencefalografía. Cuando se toman muchos ejemplos y luego se promedian, se obtiene un RP, o es el promedio de muchas repeticiones de un estímulo, y se usa usualmente el RP somatosensorial para evaluar lo que es la vía de transducción, ¿no? Se evalúa si hay algún tumor en algún nervio que pueda estar afectando y cortando la comunicación desde la periferia hasta el sistema nervioso central. Y pues se evalúa en diferentes regiones. Se puede evaluar en nervios periféricos de la parte superior o en nervios de la parte inferior, ¿no? Y tienen sus respectivas oscilaciones ya bastante estudiadas. Y pues es lo que se espera cuando se evalúa una persona que tenga algún daño. Se espera que se obtengan este tipo de oscilaciones, ¿no? Entonces, en nuestro trabajo, pues tenemos dos tipos de RPs, los que son evocados, usualmente están fijos y se ven como estos que tenemos aquí, y los inducidos, que muchas veces varían en fase y es más difícil ver este tipo de representación tan clara, ¿no? En cuanto a las componentes que pueden llegar a tener, estos de equipos son componentes de corta latencia, son exógenos, y también podemos llegar a ver componentes endógenas después de 100 milisegundos, más que nada lo que es la N100, que pues es la componente más popular de los RP somatosensoriales. Es intrínseca y es automática, y también podemos llegar a ver componentes un poquito más complicadas como la P300, que pues refleja como una parte ya cognitiva, un procesamiento donde se está entendiendo ese estímulo somatosensorial, ¿no? Y aquí quería hacer una distinción. Los RP somatosensoriales usualmente son solamente eléctricos. Entonces, todos estos que estamos viendo acá son evocados por pura actividad eléctrica, y es muy poco lo que se hace con todo lo táctil, ¿no? Es decir, que tú estés estimulando directamente la piel y no estés estimulando directamente el nervio. Entonces, más que nada quería hacer esa como distinción de esos dos términos. Se pueden cruzar mucho entre RP somatosensorial y RP táctil, pero para fines de este trabajo, pues somatosensorial también me voy a referir a lo táctil. Y en cuanto a otros artículos que han trabajado con clasificación, realmente es muy poco los que han trabajado con RPs táctiles. Más que nada aquí sí agarré como artículos de diferentes áreas que tienen como el similar número de clases, y vemos como que tienen una accuracy muy similar entre ellos, cerca del 72% para tres clases, dos clases. Hay algunos que sí tienen un poquito mayor de accuracy, eh, y más que nada como los algoritmos que utilizan, Support Vector Machine, Canary Neighbors, regresión logística, entre otros. Entonces, ahora sí, pasando a toda la parte de metodología, para nuestro trabajo obtuvimos una muestra de 34 sujetos sanos en rango de edad de 20 a 28 años de edad, que son diestros, que evaluamos con el test de Edinburgh, y son 18 mujeres y 16 varones. Entonces, el equipo que usamos para estimular fueron estos dispositivos que nosotros desarrollamos. Le pusimos nombre NeuroSense, y básicamente son tres tipos de estimuladores: uno por aire, uno por vibración y uno por caricia, ¿no? Y aquí a la derecha se ve como el acomodamiento que se hace durante el experimento. Entonces, aquí puse como un video ejemplo para que se vea más o menos cómo funcionan. Es un poquito difícil de apreciar porque no se ve, se siente. Entonces,
fue difícil como encontrar ese video. Aquí están estos abanicos y cuando gira es cuando se produce el aire y se siente como la frescura o se siente como el movimiento de los vellitos. Dependiendo de qué tan vellosa era la persona, podía cambiar como la interpretación. Este es el módulo de aire. Este es el módulo de vibración. También no se puede ver, o sea, solamente lo puedes sentir porque la vibración es muy pequeña, pero son como paletitas y ahí es donde se está estimulando. Yo aquí creo que se muestra el diagrama. Ese es como los lugares donde se estimula la vibración. Y por último, el de caricia es básicamente este como rodillito que gira. Entonces estimula como toda la parte vellosa, más como una especie de rosadura, una tensión. Y ese es el tipo de estímulo que nosotros le decimos de caricia. Entonces estos tres módulos fueron los que usamos nosotros para estimular. Ahí gracias Ángel por ayudarnos con el video. Ah, no, ahí está. Y ahí está. Y el sistema que utilizamos para adquirir las señales, señales electroencefalográficas, fue el sistema M-Brain, de acuerdo al sistema 1020 internacional. Y más o menos esta fue las condiciones experimentales en las que montamos al sujeto. En el video de ahorita estaban separados los módulos, pero en el experimento que hicimos estaban así todos juntos, ¿no? Entonces, el experimento consistió de una etapa de registro basal y una etapa de estimulación que está dividida en tres bloques. Entonces, en la primera etapa fue pues el registro basal, son 3 minutos con los ojos cerrados y el sujeto tranquilo. Y después de esos 3 minutos se hizo la estimulación de aire, vibración y caricia. Son 17 épocas para aire en sus diferentes intensidades. Son 20 para vibración y 20 también para caricias en sus cuatro diferentes intensidades. Nosotros elegimos cuatro intensidades porque era lo más, como la medida más cercana para tener suficientes variación entre las intensidades y que pudiéramos tener suficientes repeticiones para obtener los RPs. Entonces, el experimento dentro de cada estímulo básicamente era una tarea como de atención y memoria, porque nosotros les pasábamos una secuencia de estimulación que variaba pues dependiendo de la época y esa secuencia de estimulación, al final ellos nos tenían que decir cuál fue la secuencia que ellos percibieron. Entonces, por ejemplo, aquí en esta partecita del medio, la secuencia de estimulación que nosotros les enviamos era 3 2 1 4 y aquí la altura simula la intensidad a la que percibieron, a la que se envió el estímulo. El sujeto claramente pudo haber percibido diferente y ahí es donde entraba como la parte de la memoria, ¿no? Tratar de recordar cuál fue el estímulo que sintió antes, si fue más grande o más pequeño y ya una vez que acababa como la estimulación, tenían un descanso de 8 segundos donde tenían que decirnos cuál fue la secuencia que ellos percibieron. Y esta secuencia se permutaba y se hacía pues las veces que era del bloque perteniente, ¿no? Eran 17 para aire porque eran 5 segundos de cada época, y los demás vibración y caricias eran 4 segundos. Ya una vez que hicimos nuestros experimentos para la publicación de la base de datos, también hicimos toda la parte de un dataset limpio. Entonces hicimos el preprocesamiento de nuestras señales de eje de acuerdo a este diagrama. Es un poco tradicional. Hicimos todo lo que fue la referenciación mastoidal y luego la promedio sobre todo los electrodos. Hicimos un filtrado de 1 Hz a 120 Hz con un filtro notch de 59 a 61 Hz. Y luego utilizamos la fusión de Clean Artifacts, la cual incluye cuatro principales algoritmos. Quita los canales con muy baja correlación entre ellos, menor a 0.65. Quita las espigas de actividad espontánea si salen de más de 5 desviaciones estándar de la señal. Quitamos también los canales que tienen ruido excesivo, ruido de línea excesivo. Y también quitamos los fragmentos de señal que estuvieran contaminados mayor a un threshold que parece de 2.5. Y después de una vez que hicimos el algoritmo, hicimos la descomposición de componentes independientes para obtener lo que es la actividad cerebral, actividad muscular, actividad ocular, etcétera. Y conservamos solamente las que eran actividad cerebral, ¿no? Y, perdón, sí, conservamos solamente las que eran actividad cerebral y y guardamos toda esta información y así fue como se trabajó con los datos. Para toda la parte de la validación, después sacamos los épocas de cada modalidad, de cada intensidad, en una ventana de -1 segundo a 3 segundos. Quitamos la línea base de los antes del estímulo y
utilizamos lo que fue la desincronización y sincronización de acuerdo a esta función de esta ecuación que está en ecuación uno, ¿no? Y ya una vez que terminamos la validación, hicimos lo que fue la clasificación. Aquí toda la parte azul es el mismo proceso que ya les acabo de escribir. Lo que se incorporó nuevo fue todo lo que está en la parte derecha. Aquí se cambiaron un poquito las ventanas porque en la validación queríamos ver los RPs y aquí queríamos hacer otro tipo de análisis, entonces las aumentamos de 4 segundos a 5 segundos. Luego lo que hicimos fue pues el feature engineering. Aquí usamos la transformada discreta de wavelet con wavelets Bior de 3.5, son biortogonales. Y luego estimamos la energía relativa de cada uno de los canales para cada uno de los niveles de descomposición. Y ya después hicimos la clasificación con tres modelos tradicionales, Canary Neighbor, Random Forest y Multilayer Perceptron, haciendo cross validation con 10 faults. Y al final, ya una vez que obtuvimos los modelos, pues hicimos un cálculo de importancia de los features que obtuvimos para describir sobre qué se está fijando cada clasificador de las señales que está teniendo de entrada. Más o menos esta es la forma en la que funciona la transformada discreta de wavelet. Básicamente va a filtrar la señal en mayores y menores y la va a ir descomponiendo en estos rangos. Una de las ventajas que tiene es que ya están establecidos esos rangos frecuenciales, por lo que quedan muy cerca de algunas de las frecuencias que se conocen popularmente. Entonces aquí las que nosotros usamos, como fueron 5 niveles de descomposición, estos son los rangos frecuenciales que nos quedaron y pues queda muy cerca de ciertas ondas cerebrales ya muy popularmente conocidas, delta, teta, alfa, beta y gamma. Y para la extracción el cálculo de la energía relativa, pues básicamente es la suma de de todas las potencias absolutas de cada nivel de descomposición y la aproximada se suman y luego se divide sobre la energía de cada uno de esos niveles de descomposición. Y esto se hizo para todos los canales, para todos los niveles de descomposición. Y como resultado de la tabla de features, pues obtuvimos 132 features por cada tipo de modalidad e intensidad, que son 22 canales de electroencefalografía, más por los 6 niveles de descomposición. Entonces, aquí este diagrama lo ejemplifica, son 6 niveles de descomposición que están aquí en verdecito y son 22 canales aquí en como celeste y al final teníamos 12 posibles clases. Entonces hicimos nosotros tres tipos de agrupaciones, hicimos por modalidad, es decir, si el clasificador era capaz de identificar qué modalidad está usándose para estimular, por intensidad, lo mismo pero para las intensidades y la combinación de los dos, sumaban 12 clases. Y estas mismas agrupaciones las hicimos con como un solo clasificador, que fue una como prueba basada en un grupo, y con muchos clasificadores individuales para cada sujeto. Además de estos algoritmos tradicionales, también usamos lo que fue la IGNet. Es una red neuronal bastante simple y compacta. Consta de tres principales partes, que es una convolución en dos dimensiones, una convolución depthwise y una separable. La ventaja que tiene o el fundamento que tiene de usar estas convoluciones es que la primera convolución la hacen en una sola dimensión, entonces es como un filtro temporal. eh, Va a sacar como esas características importantes en tiempo. Después el otro, el depthwise, es una convolución entre los canales de una sola muestra, por lo que es como un filtro espacial. Y la separable lo que hace es como combinar las dos cosas para que se puedan unir pues en el pipeline. Y aquí a la derecha puse el diagrama que se siguió para la parte de la IGNet. Dividimos nuestros datos en 50% entrenamiento, 25% validación, 25% test. Hicimos una hiperparametrización usando Random Search con 250 trials por cada 250 trials, 250 diferentes iteraciones y 20 epochs cada uno. Seleccionamos los mejores hiperparámetros basado en la accuracy que se obtuvo y ahora sí entrenamos el modelo para 1000 epochs con estos hiperparámetros y pues lo evaluamos con el training, con el test set, ¿no? Y calculamos la saliencia media por clase para toda la parte de la feature explainability. Entonces aquí está un diagrama de la EGNet. Les comento, es la entrada, vienen todas las señales en tiempo.
Sí, aquí no se usó nada de wavelet, sino que aquí vienen las señales en tiempo. Después se hace como este kernel en tiempo de una sola dimensión que está funcionando como un filtro espacial. Va a extraer como esas características frecuenciales. Y luego la convolución depth-wise lo que hace es hacer un filtro espacial y todo esto se integra dentro de la convolución separable. Como resultados, la base de datos que creamos, evaluamos ahí cómo los sujetos les fue en el scoring. Ellos nos daban la medición que ellos percibían. Nosotros hicimos la evaluación para ver cuáles eran los módulos que más batallaban y cuáles intensidades eran las que más batallaban para diferenciar. Entonces, este gráfico nos refleja eso más que nada. Teníamos tres modalidades, aire, vibración, caricias. Tenemos cuatro intensidades para cada uno y vemos que el accuracy o las veces que los sujetos decían una intensidad en específico y acertaban en esa intensidad, pues se muestra en este diagrama. Vemos que para aire y caricias fueron los que les fue pues con peor rendimiento, específicamente en la intensidad 2. La intensidad 2 era difícil de percibir para los sujetos o diferenciar más bien, y la intensidad 4, la más grande, usualmente era la más sencilla de identificar. En cambio, vibración, pues tuvo un mayor rendimiento. Los sujetos era más fácil para ellos diferenciar las diferentes intensidades y también hicimos la evaluación de que los sujetos pudieran identificar los cambios. Es decir, si pasaba de 1 a 2 la intensidad si subía, y ellos identificaban correctamente que subía, pero por una magnitud diferente, nosotros evaluamos que pudiera identificar ese cambio de intensidad, ¿no? Y ya cuando vemos el cambio de intensidad, pues vemos que en general el accuracy, que aquí está de 50 a 100, pues les fue mejor. Es decir, que los sujetos podrían identificar correctamente cuándo subía o bajaba la intensidad, pero era un poquito más difícil identificar por cuánto subía o cuánto cambiaba esa magnitud. Acá tenemos los RPs que se obtuvieron de la parte de validación. Aquí queríamos ver pues, si nuestros dispositivos efectivamente eran capaces de evocar la actividad cortical que estábamos esperando. Vimos que para vibración y caricias sí hay un RP muy claro. Aquí vemos el N100 bastante claro. Inclusive vemos ahí un P200 que aparece un poquito después, tanto para vibración y caricias. Y en vibración inclusive parece que se va modulando por la intensidad, ¿no? Este que es como azul fuerte se ve de muy grande amplitud, casi menos 1.5 microvolts, y pues conforme va decreciendo en la intensidad, pues va reduciéndose esa amplitud, pero se nota claramente que hay una modulación, ¿no? Y en caricias pasa lo mismo con el más grande, se ve ese RP tan grande, y luego vemos aquí que los otros tres intensidades, pues es un RP de casi la misma amplitud, pero que se modula, ¿no? Comparado con el 4, el 3, 2 y uno tiene una amplitud muy similar. En cambio, para aire, pues no pudimos observar esto. No se puede observar, aquí no se ve nada más que pues actividad. Entonces para eso incorporamos lo que fue todo lo de la desincronización y sincronización. Y aquí vemos que pues toda la estimulación por aire no era fijada en fase, sino era más bien pues inducida, ¿no? Sí estaba viendo, sí estaba sintiendo la persona, pero quizá cambiaba en qué momento comenzaba a sentirlo, ¿no? Entonces aquí ya se ve cómo se va modulando conforme va subiendo la intensidad, pues se ve viendo que es mayor el nivel de sincronización que está teniendo el sujeto. Y lo mismo pasa pues para vibración, ¿no? Se ve que hay una sincronización, inclusive se llega a ver una desincronización aquí bastante grande, ¿no? Y para caricias pues también se observa ahí el cambio de la sincronización que tenían los sujetos, ¿no? Y esto es para el promedio de todos los sujetos, ¿no? Estos fueron el promedio para los dos sujetos. Ya pasando a la parte de la clasificación, usando los algoritmos de Machine Learning, les comenté que eran dos diferentes formas de agrupación. Son tres formas de agrupar y fueron 12 formas de agrupar a los sujetos. Entonces aquí es el agrupamiento global. O sea, estamos queriendo generalizar lo que es el proceso somatosensorial para las tres diferentes agrupaciones de clases que tuvimos, ¿no? Para 3 clases, 4 clases, 12 clases que representan la clasificación a modalidad, que se puede identificar qué módulo está estimulando, que se puede identificar cuál intensidad se está estimulando y la combinación de las dos. Entonces aquí vemos que en todas estas agrupaciones, pues Random Forest fue el mejor siempre y entre ellos, pues el que tuvo mejor rendimiento fue pues el de las clases o la clasificación de la modalidad. Aquí sacamos la importancia de los features, lo grafiqué de acuerdo a su distribución espacial. Eh,
Y aquí los niveles que solamente estoy mostrando son de 4, de 5 y a 1, que corresponden a las ondas, bueno, a los rangos frecuenciales alfa, teta y delta, ¿no? Y vemos que delta y teta son los que tienen la mayor importancia para la clasificación. Esto les comento, es la feature importance, no es potencia, es solamente el feature importance, es decir, la importancia que le dio el clasificador Random Forest para determinar a qué clase permite, a qué clase pertenece. Y pues vemos regiones que se activan como la parte occipital, la parte parietales, vemos regiones centrales, aquí en el de 3 clases. Para 4 clases y 12 clases fue un poco diferente. Vemos una activación sí en la región occipital, pero también vemos un poquito ahí en la parte frontal, que se puede apreciar ahí una pequeña activación. También un poquito aquí en el lóbulo temporal, se puede ver todas esas activaciones. Y en la parte de clasificación por sujetos, es decir, que se hiciera cada sujeto tenía su propio clasificador, en vez de que fuera un clasificador global, pues tuvimos unas métricas superiores. Tuvimos métricas superiores, aquí solamente se usó Random Forest para mantener como el mismo modelo entre todos los sujetos. Y pues vemos aquí, por ejemplo, que para 3 clases obtuvimos 79% de accuracy, un incremento casi del 7% con respecto al modelo generalizado. Para 4 clases 46% comparado con un 39% del modelo generalizado. Y para 12 clases obtuvimos un 43%, casi un brinco del 10% en la clasificación. Entonces, en general vimos que todos los clasificadores, que la clasificación individual era mejor que la clasificación global. Y aquí estaba, es el mismo tipo de gráfico, solamente que aquí se tuvo que sacar la media para todos los sujetos y pues también pudimos sacar la desviación estándar. Entonces aquí lo que podemos observar es que pues cada clasificador, bueno, la media de los clasificadores tiene regiones muy similares a lo que fue el generalizado. Vemos, por ejemplo, C4, C3, toda la región somatosensorial, lo cual tiene mucho sentido dado que son estímulos somatosensoriales. Vemos también una gran activación en lo frontal, en lo occipital, inclusive aquí en lo temporal vemos ciertas activaciones. Y aquí lo más interesante es que había una desviación estándar muy grande entre las diferentes mapas que habíamos extraído. Entonces, estos mapas pues, son los que están aquí a la derecha, es la desviación estándar, y vemos que tienen bastante amplitud en algunos lugares, que quiere decir que para algunos clasificadores estas regiones eran más importantes y para otros eran quizá muy insignificantes, lo cual refleja pues esta gran variabilidad entre sujetos, que es un proceso que el proceso somatosensorial, el procesamiento de los estímulos somatosensoriales, era de cierta forma más individualizado que generalizable. Y aquí para tener una referencia de cómo se distribuían esos accuracies de todos los sujetos, aquí está un box plot. em, Se puede ver que la media de las 3 clases pues era como ahí por 78 y vemos sujetos que les iba muy bien, casi ya llegando al 90, más del 90%, y vemos sujetos pues que les iba muy muy mal, cerca del 50%, igual para todos los modelos. Lo interesante es que para 12 clases, que era pues el más complicado, llegó a haber sujetos que tuvieron una accuracy arriba del 80%, o sea que sujetos eran muy buenos había modelos que eran muy buenos para diferenciar las 12 clases, tanto el estímulo como la modalidad. Y pues también vimos el caso opuesto que había sujetos pues que quedaban muy cerca de lo aleatorio, ¿no? Que está aquí cerca del 13%, que significa que estaba clasificando pues de forma aleatoria. Con respecto a la IGNet, ya que es el análisis aparte, aquí estos son los hiperparámetros que obtuvimos después de hacer la hiperparametrización para 3, 4 y 12 clases. Y aquí están las accuracies que obtuvimos antes de hacer hiperparametrización y después de hacer hiperparametrización. En general, los resultados pues no fueron tan satisfactorios como lo fue la clasificación de Machine Learning, con Machine Learning tradicional. Si vemos en la clasificación de 12 clases, pues un rendimiento bastante pobre. También para 4 clases quedó bastante abajo, quedan inclusive abajo como un 4 o 5% de lo que fue el Machine Learning tradicional. Para 3 clases quedó cerca del 65%, quedó también un poquito abajo. Y ya una vez que hicimos la hiperparametrización, sí mejoró un poco, pero para 12 clases y 4 clases pues se volvió insignificativo porque pues son resultados pobres. Para 3 clases sí pasó de 65 a 70%, lo cual ya lo hacía un modelo de cierta forma aceptable, aún todavía por debajo del rendimiento de Random Forest que les acabo de mostrar, ¿no?
Aquí algo importante que se hizo para entender mejor lo que estaba pasando con la red neuronal fue que calculamos la saliencia para ver en qué parte se estaba fijando el modelo para tomar la decisión. Entonces encontramos regiones eh, muy similares a las que ya hemos visto y otras no tan similares. Vimos la zona central, la C3, en aire y vibración. Esa la esperábamos porque pues es la región somatosensorial. Pero también vimos cierta activación en FZ. En FZ y en las partes parietales, un poquito parietal central, encontramos bastante importancia y pues más que nada nos marca aquí también los tiempos a los que aparece, ¿no? Sabemos aquí las oscilaciones, cerca de 600 milisegundos, acá cerca de 800 milisegundos, acá cerca de 300 milisegundos, lo cual nos da como esas regiones, lugares y los momentos en los que aparece hay importancia en la información para tomar la decisión de la clasificación. Entonces, si recuerdan las imágenes que les mostré, pues los RPs no coinciden exactamente con esas oscilaciones, pero hay algo ahí que es importante para el clasificador para tomar esa decisión, ¿no? Y aquí pasamos a toda la discusión de los resultados. Eh, Hicimos la creación de la base de datos y es una pues, base de datos que ya se liberó. Tiene documentación muy detallada de cómo se obtuvo y cómo se hizo y la validación. Y pues es única y muy rica porque tiene tanto las diferentes modalidades de estimulación, que fue la aire, vibración y caricia, para cuatro diferentes intensidades. Entonces, comparado con otras bases de datos, pues usualmente hay combinaciones ahí, hay experimentos de este, estimulación táctil más la combinación visual, y a veces hay muchos que son como solamente de estimulación transcutánea, y hay otros que son como estimulación electromagnética. Entonces, como tal, bases de datos que se enfoquen en estímulos táctiles sería la primera en este tamaño y en esta variedad que tenga estos tipos de estímulos y que pues veamos los RPs claramente que veamos los RPs que ya les mostré, ¿no? Y pues es como un punto de partida porque son sujetos sanos y marca como el punto cero de dónde están los RP somatosensoriales, ¿no? Claro, la limitación como es una población sana y es una población de cierta forma específica en rango de edad y en zona que se obtuvo, pues sí requiere una mayor población para que sea un poquito más generalizable y también tiene pues la limitación de que se hizo pues, en condiciones de laboratorio. Entonces en condiciones quizá clínicas ya no sería tan efectivo porque pues ahí habría otras variables como el ruido o la luz o el aire, la temperatura, etcétera, ¿no? Y pues se requiere, bueno, como es solamente sujetos sanos, pues se requiere también hacer muestras con sujetos experimentales, con personas con dolor neuropático, con eh, pérdida sensorial. Serviría para expander como de qué manera se afectan estos RP somatosensoriales en diferentes condiciones. Y toda la parte de la clasificación, pues sí encontramos que diferenciar la modalidad fue relativamente sencillo para el clasificadores, pero la intensidad pues ya ahí fue un poco más complicado, muy probablemente porque las oscilaciones relacionadas a esos RP son muy similares porque son el mismo tipo de estímulo, pero solamente está cambiando la intensidad. Entonces el RP probablemente es igual, pero ahí la modulación puede ser de amplitud y puede ser muy difícil diferenciar ese overlapping que están teniendo esos tipos de RPs. Entonces quizá por eso es tan complicado diferenciar la intensidad comparado con la modalidad. Encontramos pues sí que Random Forest fue el mejor modelo para la clasificación, inclusive comparado con modelos de redes neuronales, y pues encontraron regiones de importancia como lo occipital, lo central y lo prefrontal. Eh, Toda la parte occipital es comúnmente pues para la parte de la visión. Sin embargo, pues hay estudios donde se ha estimulado esa región evocando sensaciones somatosensoriales. Entonces tiene cierto sentido que para la integración de esos estímulos, pues los sujetos requieran esta región. Y más porque esa región, como están con los ojos cerrados, pues no debería estar suprimida. Entonces, como se activa, significa que esos estímulos táctiles pues están de cierta forma pasando información en la región occipital para hacer la integración sensorial, ¿no? También unas partes de la parte parietal se encargan de esa parte de integración sensorial y también pues en la parte central
bueno, pues es donde se encuentra la región primaria somatosensorial. Entonces tiene mucho sentido que ahí aparezca pues gran importancia, ¿no? Las partes prefrontales, pues muy probablemente ahí entraba la parte de la planeación, ¿no? Porque los sujetos tenían que estar pensando, memorizando los estímulos, comparándolos y tratando de recordar la secuencia completa. Entonces era una tarea de cierta forma complicada que al final pues nos tenían que dar la retroalimentación y pues requería una cierta planeación por los sujetos, ¿no? Y encontramos también que pues estos modelos individuales o por sujeto eran mejores que una generalización, resaltando toda esta variabilidad entre sujetos, ¿no? Que muy probablemente hay sujetos que perciben de cierta forma diferente o la estrategia que siguieron fue diferente y por eso el procesamiento táctil de cierta forma fue diferente entre las personas. Y ya una vez con bueno, este último punto ignórenlo, ese era para el otro. Y las limitaciones fue que pues no tuvimos una clasificación tan efectiva para la intensidad ni la modalidad. Y para la parte de clasificación con la IGNET, eh, obtuvimos estos mapas de saliencia que nos marcaban regiones importantes como fue C3 y FZ. Lo mismo, pues C3 está en la parte somatosensorial y FZ entra un poquito ahí en la parte de planeación, de interpretación del estímulo, de tratar de compararlo. Y pues vimos latencias un poquito tardías, cerca de 600 y 800 milisegundos, y pues nos dio ahí información diferente comparado con lo que fue la transformada discreta de Weblet. Y pues tuvimos ahí la misma limitación que fue un rendimiento de ciertamente pobre para la intensidad y la combinación de la intensidad y la modalidad, ¿no? Para 4 clases y 12 clases. Entonces, los principales hallazgos que tuvimos, bueno, fue que logramos validar la efectividad del estimulador de NeuroSense a través de la visualización de los RPs y de ver el mapa de sincronización y desincronización, por lo cual significa que el estimulador funciona para evocar este tipo de actividad. También pues demostramos que es posible clasificar estas señales utilizando modelos de Machine Learning tradicional, especialmente con Random Forest, que fue el que nos dio mejor resultado. Eh, y también que encontramos una gran variabilidad entre los sujetos encontramos gran variabilidad en los sujetos en cómo procesan esta parte somatosensorial, donde los modelos pues, personalizados sí tuvieron un mejor rendimiento del 6 al 10%, lo cual resalta pues si esta individualidad o esta única parte de cada individuo de cómo responden a esos estímulos táctiles. Y también pues encontramos regiones importantes como la occipital, la somatosensorial y algunas partes frontales, eh, resaltando pues toda esta parte, importancia de la integración sensorial en diferentes regiones corticales. Y como trabajo futuro, pues sí queda ahí seguir explorando toda la parte de los RP somatosensoriales. Nosotros solamente exploramos, pues, estimulamos un tipo de mecanorreceptor, que fueron los corpúsculos de Pacini, y hay muchos otros tipos de receptores que se pueden seguir estudiando y pues se pueden desarrollar más módulos para que estimulen diferentes tipos de receptores. También se puede incrementar la muestra, agregar un poquito más de diversidad, incluir un grupo experimental y agregar otros modelos de clasificación. Em, sí, para nuestro modelo de Random Forest fueron 132 features. Ahí se podría haber hecho un feature selection para tratar de optimizar la clasificación. Y pues también todo esto abre la puerta a que se hagan aplicaciones clínicas como el diagnóstico sensorial y para personalizar el tratamiento de los individuos que tengan pues cualquier desorden sensorial, ¿no? Y como resultados de investigación, eh, bueno, son como todos los trabajos que tengo en los 2 años de maestría. Entonces hicimos una publicación en el 2023 de sonidos binaurales, ahí con César y los doctores. También tuvimos la publicación del diseño del dispositivo de estimulación con Eric Ángel, Vania y los doctores. Y actualmente pues se publicó la base de datos que les acabo de presentar y hay un manuscrito que se está revisando. Y también pues está pendiente de enviarse toda la parte del análisis de clasificación, usando todo el Machine Learning tradicional. Y por mi parte eso sería todo. Eh, Quedo ahí pendiente de sus preguntas. Muchas gracias también al CONACYT y al TEC de Monterrey que me
que me están ayudando con la manutención y la beca. Y pues también gracias al grupo de investigación, el doctor y la doctora, el doctor Mauricio, y a la línea de Neuroscience que sin su trabajo pues no hubiera sido posible este trabajo de tesis. Muchas gracias, Kevin, por tu presentación. Muy, muy interesante el trabajo. Todo lo que hiciste, la verdad es que a veces es poco el tiempo o lo que puede representar, pero sé que has trabajado un montón y pues obviamente aquí no cabe para poner todo. Muchas felicidades, Kevin, por esta presentación y vamos a dar pauta a las preguntas que llegan a tener el público asistente. Claro, adelante. Aquí hay una... Sí, eh, adelante, Sergio. sí. Hola Kevin, pues antes que nada felicitarte, se ve bastante extenso y robusto todo lo que estuvieron realizando eh, y muy interesante porque como dices creo que es tal vez el sentido que no, esta parte somatosensorial creo que es el sentido que menos tiene una forma muy normal de cómo poderse evaluar esa respuesta sensorial, a comparación por ejemplo de la visual o de la auditiva, ¿no? Como mencionabas. Mi pregunta va, bueno, son dos. Una es respecto a la parte de la estimulación que realizaste. Mencionas que, que hiciste como cuatro intensidades para cada uno de de las modalidades. Eh, Mi pregunta sería, ¿cómo determinaste como que ese umbral de sensibilidad para poder colocar esas cuatro intensidades? O sea, en qué te basas como para decir, ah, esta es la uno, esta es la 2, esta es la 3, esta es la 4? Y la otra que, este, cuántas fueron las repeticiones que tú obtuviste para delimitar o para saber que esas eran las indicadas para poder obtener los RPs? Ok, sí, gracias, Sergio, por las preguntas. La primera, fue un poquito complicado porque, pues como tal, no teníamos herramientas para evaluar pues las magnitudes físicas de esos estímulos, ¿no? O sea, la vibración, no teníamos un sensor de vibración que nos pudiera decir cuánta vibración está sintiendo. Entonces hicimos mediciones aproximadas con un acelerómetro para tratar de estimar cuál era la magnitud física que se tenía. Y lo tratamos de aproximar a un protocolo que ya había sido escrito Dani para que como que coincidieran esas medidas en esos rangos que ya había propuesto. También nosotros ahí hicimos como un ajuste, pues sí, como un poquito cualitativo de lo que nosotros percibíamos y lo que no percibíamos, más las limitaciones de los dispositivos que desarrollamos, porque tenían como un límite de qué tan fuerte y qué tan bajito podía mandarse la señal para que se activara el sensor. Entonces ahí hicimos como un mapeo de todos los posibles rangos de estimulación y basado como en esa combinación de lo que medimos de forma indirecta más lo que percibíamos nosotros cuando estábamos desarrollando el dispositivo, así fue como nosotros estimamos la, la magnitud, ¿no? El nivel. Pero como tal, así tener una pues evaluación fisiológica de los sujetos percibían como 4 3 2 1 eso no lo hicimos, sino que solamente nos basamos en toda la parte que estimamos y lo que nosotros percibimos. Y la segunda pregunta fue, La de las repeticiones que hiciste para obtener el RP. O sea, me imagino que esa parte como del paradigma de cuánto tiempo dejabas al sujeto en descanso y cuánto le mandabas de nuevo el estímulo, cuántas repeticiones de esas tuvieron. perdón, dejé de compartir. Si fueron, supone que eran 20 por cada estímulo. am, esta partecita. Se supone que fueron 20 por cada estímulo, nada más ahí en la parte de aire lo cambiamos porque nosotros batallamos mucho para percibirlo, entonces lo aumentamos ahí a nuestra percepción y se tuvo que reducir el número de repeticiones a 17. Ahí había calculado con una fórmula, no me acuerdo bien cómo era, pero era como la raíz eh, del número de RPs o algo así, te tenía que dar un valor. Y más o menos tratamos de tirarle que para cada uno de las intensidades hubiera ese mínimo de RPs.
Entonces, me parece que para cada tipo de RP son como 400 repeticiones. Ay, son como 400 repeticiones de cada uno. Ya cuando se agrupaban daban como 2000 repeticiones de cada tipo de modalidad. Y para cada tipo de intensidad pues iba como 1500 repeticiones. Entonces, si más o menos son como 400 trials, son 17 para cada sujeto. Eran muy poquitos casos donde se perdieran épocas por procesamiento. O sea, en general las señales salían limpias. Eran más o menos, yo creo que la media 16 y alguno que otro tenía 15 RPs. Entonces, en general, pues el número de observaciones que teníamos, pues sí fue bastantita, como 400 por cada tipo de clase. O sea, fueron 15 mínimo, digamos, mínimo 15 RPs por sujeto por cada modalidad, ¿no? O sea, Sí, serían 60 aprox de cada sujeto por los, ¿cuántos dijiste? 30 y... 34, ajá, 34 sujetos. Ah, ok, ok. Nice. Perfecto, Kevin. Pues muchísimas gracias. Nada más tenía esa duda. A ti, Muchas Sergio. felicidades. Muchas gracias. Y veo que acá hay una pregunta por Sí, el chat. sí es lo que ¿Quieres te que iba a la...? decir, Kevin. Acá están en el chat, por favor, si la puedes contestar de Adonai, por favor. Sí. Hola, Danay. Gracias por tu pregunta. Dice, ¿por qué el de 12 clases le fue casi igual que al de 4 clases? Bueno, sí, es una pregunta interesante. Em, Más que nada, como por acá. Inclusive vemos que para ciertos clasificadores, el rendimiento de 12 clases era mejor que algunos de 4 clases. Y esto, aquí he puesto una matriz de confusión que saqué. Yo creo que es debido a que se agrupan de cierta forma por el tipo de estímulo. Entonces aquí vemos en esta matriz de confusión de la derecha, donde está un poquillo borrosa, pero se ve que que como que se agrupaban por el tipo de modalidad, ¿no? Vemos aquí todos los de aire que están aquí arriba y acá de este lado, y vemos como que el error que tienen es sobre sí mismos, o sea que el clasificador estaba batallando para diferenciarlos entre sí mismos, igual para vibración y caricias, pero el momento de agrupar, por ejemplo, aire uno, vibración uno y caricias uno, muy probablemente esas oscilaciones eran diferentes, entonces al momento de tratar de agruparlos así, pues el error pues era más difícil para el clasificador encontrar esa relación de, era más difícil para el clasificador encontrar esa relación de un patrón en común de la intensidad que un patrón en común como de la modalidad. Entonces, por eso aquí como que se ve ese agrupamiento y ya se ve como que el error pues es dentro de sí mismo. Entonces, yo creo que va más o menos como por ahí, ¿no? Como que tratar de agruparlos por intensidad no era la mejor estrategia porque la oscilación es diferente, incluso en los RP se puede ver, en los RPs que sacamos, pues se ve que las oscilaciones son de cierta forma diferentes. Sabemos que para la intensidad uno de vibración, pues el N100 aparece cerca de los 500 milisegundos y acá el N100 aparece como cerca de los 400 milisegundos y en aire pues no aparece ni siquiera SRP. Y bueno, algo que se me pasó mencionar, pero aquí porque están el N100 a 400 milisegundos es porque hay como una cierta latencia en la activación de los motores y eso se corrige para que queden, digamos, en 100 milisegundos. Pero sí, o sea, más que nada yo creo que es porque las oscilaciones no eran de cierta forma de un origen diferente. Entonces era complicado agruparlo solamente por la intensidad. No sé si con eso queda claro. Y la otra pregunta, ¿por qué crees que el Random Forest tuvo mejor rendimiento por encima de redes neuronales siendo un método en teoría más poderoso? Em, sí, el principal limitación ahí de la red neuronal pues es que requieres bastantes observaciones para poder pues generalizar tu modelo, ¿no? Entonces, como si de por sí teníamos pues, relativamente pocas muestras, 6000 muestras para 6 clases, bueno, perdón, 2000 muestras por observación, por clase, cuando solamente eran 3 clases, y luego todavía lo dividíamos en 50%, o sea, teníamos 1000 muestras por clase para el entrenamiento, pues entonces estábamos hablando un número de observaciones de 3000, o sea, es relativamente bajo para la clasificación de señales de eje. Y pues con la parte de Random Forest, pues ya incorporamos un cross validation. Quizás si hubiéramos hecho ahí cross validation con lo que fue la IGNet,
pues pudo haber mejorado un poquito el rendimiento, pero pues ya el costo computacional pues hubiera sido 10 veces más grande, ¿no? Aparte de incorporar todo lo que era la hiperparametrización. Em, También creo que de cierta forma influye el feature que se está usando, porque con Random Forest usamos las energías relativas, que pues sí de cierta forma resumen toda la actividad cortical, y con EGNet pues tenía la tarea más difícil de clasificar las señales crudas. Entonces tratar de sacar sí, pues tratar de encontrar esos features importantes dentro de las señales crudas, pues es más complicado. O sea, más o menos para que se den una idea, pues las señales se ven aquí como a la izquierda, se ven pues puro ruido. Ya cuando sacas como las potencias, pues ya se puede sacar algo porque hay componentes frecuenciales donde se esconde cierta información. Pero pues más que nada yo creo que es por esas razones que a Random Forest le fue mejor que a la IGNet, y que le fue mejor Random Forest que los otros modelos que se usaron. Em, Ahí sí es una pregunta interesante también por resolver. Pero no sé si con eso quedó clara la pregunta, Donay. Perfecto. A ver si alguien más Sí, tenga pues, otras pues preguntas. parece que nadie más. Vamos a darle a Sergio la última pregunta. Vamos, Sergio. Vale, gracias, doctor. Es muy rápida respecto a esto último que comentó Kevin. Ahí, por ejemplo, en la modalidad de aire, pues no, es más complicado observar, ¿no? La parte de los RPs. ¿Dirías que es porque la estimulación no fue suficiente como para que la persona o el participante pudiera sentirlo o percibirlo, digamos, de una forma muy evidente? ¿O a qué atribuirías tú que en la modalidad de aire los RPs no fueron marcados tan exitosamente como vibración y Encari? Sí, yo creo que ahí, o sea, pues sí hay varias variables que influyen, tanto del diseño de los dispositivos como de la parte de la variación entre cada sujeto. En los dispositivos, pues bueno, es un ventilador, entonces tiene cierto tiempo que se tarda en activarse y llegar como a su máxima velocidad. Y como tal, la sensación en los sujetos, pues varía dependiendo de la cantidad de vellos que tienen. Entonces, una persona vellosa se tarda un poquito más en sentir la sensación térmica, o sea, la frescura, pero podía sentir el movimiento de los vellos. Y al contrario, una persona, pues un poquito menos vellosa, podía percibir más rápido la frescura, pero pues no sentía esa estimulación vellosa, ¿no? Porque todo esto es sobre la parte vellosa. Entonces, esas dos variables yo creo que entraban en juego, y por ahí la activación, o sea, cuando percibían el estímulo, pues cambiaba de como de lugar, ¿no? Entonces, por eso fue más fácil observarlos pues con los mapas de sincronización y desincronización, porque no era como fijado en fase. O sea, tanto te digo como por cuestiones de mecánicas, como por cuestiones de variabilidad de cada sujeto. Súper, gracias, Kevin. Sí, de nada, Sergio. Gracias por preguntar. Vale, pues muy bien, Kevin. Muchas gracias por tu respuesta. Aquí le decimos al auditorio que pues, después viene tu defensa y si todo sale bien, pues pasamos al examen. Ya el examen volvemos a mandar la invitación. Por si lo hacemos virtual, pues se conecten y si no, pues presencial ahí en Campus Monterrey, ya lo saben, Campos. ¿vale? Sí. Pues nada, pues muchas gracias, Kevin, otra vez felicidades y pues damos por terminado aquí este seminario. La siguiente semana viene este otro seminario, que es de otro alumno de la maestría en ciencias de la ingeniería, que viene de maestría en ciencias de la computación, pero viene Jax con otro tema. Vale, ahí los esperamos la siguiente semana. Vale, pues muchas gracias. Si quieren dar un comentario, felicitaciones para Kevin, podemos abrir el micrófono y adelante. Muchas gracias a todos por asistir. Y gracias, doctor, por el espacio. No, al contrario, gracias a ti, Kevin. Estamos en contacto. Que tengan bonita tarde y los que comieron, pues ya buen provecho y los que no, pues adelante, ¿vale? Vale. Hasta luego, bonita tarde a todos. Muchas gracias.